Y bien, llegamos ahora al capítulo 9 de los Jueces. En este capítulo, los hombres de Siquem hacen rey a Abimelech. Jotam, mediante una parábola, les reprocha. Tenemos también la conspiración de Gaal. Abimelech es muerto y la maldición de Jotam se cumple. Este capítulo relata la historia de Abimelech, el hijo malo y perverso de Gedeón y su concubina. ¿Ve usted? Gedeón no debía haber tenido ninguna concubina. Esto causó dificultades a la nación de Israel. Comencemos pues leyendo los primeros 3 versículos de este capítulo 9 de los Jueces. Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, Nuestro hermano es. Este muchacho Abimelech es muy ambicioso. Se había enterado de que la nación quería que Gedeón fuera rey, y él, como hijo de Gedeón, quería entonces llegar a ser rey. De modo que fue al pueblo de su madre, a los de Siquem, e hizo que le siguieran. El capítulo 9 de los Jueces revela el pecado de este hombre y el hecho de que era una persona muy mala. Algunos consideran como juez a Abimelech. Otros, por el contrario, no le consideran juez. Nosotros, más o menos, tomamos una posición intermedia en cuanto a esto. Durante esta quinta apostasía, hubo una guerra civil y fue causada mayormente por Abimelech. Mató a los 70 hijos de Gedeón y se hizo rey. Leamos el versículo 5 de este capítulo 9 de Jueces. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. El Dr. Gray escribió lo siguiente en cuanto a Abimelech. El reino usurpado de Abimelech, el fratricida, generalmente no se considera. Es decir, a Abimelech no se le considera juez. Sin embargo, reinó durante 3 años. Abimelech, junto con Tola y Jair, reinaron durante este periodo de apostasía. No creemos que ninguno de ellos hizo mucho, pero son los que se mencionan aquí como líderes, durante este tiempo de dificultad interna, la cual en realidad fue causada por Abimelech y su hecho atroz. El reino abortivo de Abimelech revela la verdad que expresa el profeta Daniel en el capítulo 4 de su profecía, versículo 17, donde leemos, La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Cuando se presenta un buen gobernante en el mundo, muchos dicen, Dios lo levantó. Pero, ¿qué le parece a usted el mal gobernante? Dios le permite llegar al trono a fin de que el pueblo reciba la clase de gobernante que merece. Israel recibió la clase de gobernante que merecía. Querían que este muchacho Abimelech reinara sobre ellos y él reinó. Dios constituye sobre el mundo al más bajo de los hombres. Todo lo que tenemos que hacer, amigo oyente, es mirar al mundo hoy en día para darnos cuenta de que todavía es lo mismo. Tenemos aquí que Dios juzga a Abimelech por lo terrible que él hizo y que también juzga a los hombres de Siquem por haberle hecho rey. Hubo una guerra civil debido a que había muchos que no querían que él fuera rey. Bien, pasemos ahora al versículo 52 de este capítulo 9 de Jueces y leamos hasta el versículo 57. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobbaal. Esta es en verdad la triste historia y la triste conclusión de Gedeón. Después de ser un gobernante tan admirable que fue levantado de la nada,
Dejó que algo entrara en su vida que Dios no podía aprobar, no aprobó y finalmente tuvo que juzgar. Y así concluye el capítulo 9 de Jueces. Llegamos ahora al capítulo 10. En este capítulo, Tola juzga a Israel en Samir. Tenemos también los 30 hijos de Jair. Los filisteos y los amonitas oprimen a Israel. Al parecer, Abimelec reinó por 2 o 3 años y logró cierta paz en esa tierra. Luego, la guerra civil estalló y Tola y Jair llegaron a ser los próximos jueces. Quizá usted nunca haya oído hablar de Tola. Si es así, está perfectamente bien porque, bueno, él nunca hizo nada. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 10 de Jueces. Después de Abimelec, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Ahora, ¿qué hizo Tola? Murió y fue sepultado en Samir. Ni una sola cosa se registra en cuanto a alguna hazaña de él. Amigo oyente, permítanos decirle que este hombre fue más bien un fracaso. Piénselo bien. No hay ni una sola cosa que se pueda mencionar en cuanto a los hechos de este hombre, desde el día que nació hasta el día que murió. Todo lo que tenemos aquí es lo que se lee en su lápida, en su tumba. Nació, murió. Leamos ahora los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 10 de Jueces. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos, que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Todo lo que se nos dice en cuanto a este hombre Jair es que tenía 30 hijos, y que compró para cada uno de ellos un asno. No les compró carros de esos Mustang o Toyota, ni nada de eso. Dio a cada muchacho un asno. ¡Qué espectáculo debe haber sido ese, ver salir de Galaad a estos 30 muchachos montados en asnos! Jair en verdad es una ilustración del hecho de que Dios escoge lo necio de este mundo. En su historia hay que notar 3 cosas. Primero, vemos una prosperidad sin propósito. En segundo lugar, vemos una afluencia sin influencia. Y en tercer lugar, un prestigio sin poder. En aquel entonces, tener un asno era señal de prosperidad. Era lo que denotaba la riqueza del hombre. Por ejemplo, en el capítulo 5 de este libro de Jueces, versículo 10, leemos lo siguiente. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Este versículo habla en cuanto a la alta sociedad. El asno era señal de riqueza y era el animal sobre el cual montaban los reyes. Siempre ha surgido la pregunta de si en aquel entonces tenían caballos. En la Escritura, el asno es el animal de paz y el caballo es el animal de guerra. El caballo era importado en aquella tierra, fue traído de otra parte, pero el asnito o burrito, como lo llamamos comúnmente, en verdad era señal de prosperidad y la señal de un rey. Usted recordará que el Señor Jesucristo, por ejemplo, entró en Jerusalén montado en un asno. Nosotros entendemos mal lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 9 de su profecía, versículo 9, cuando dice, Alégrate mucho, hija de Sión. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, Zacarías no quiere decir que el Señor Jesús es humilde debido a que cabalga sobre un pollino, sino que es humilde a pesar del hecho de que cabalga sobre un animal que solamente montaban los reyes. En realidad, habría sido una presunción entrar aquel día en Jerusalén sentado sobre un pollino y recibir la adulación y los hosanas de la multitud si él no fuera rey. Es obvio que Jair era un hombre de riqueza y prominencia para poder permitirse el lujo de tener 30 asnos. Fíjese usted que dio a cada uno de sus hijos un asno. Y por tanto debe haber tenido un garaje para 30 carros. Pero esta era señal de un padre benévolo. Fue generoso y creemos que echó a perder con mimos a sus hijos. Les consiguió todo lo que querían tener. Ellos vivían rodeados de lujo. Ahora, ¿cuál era el propósito de estos asnos? ¿Trajeron acaso gloria a Dios estos asnos? ¿O hicieron que Jair fuera mejor juez? ¿Trajeron bendición al pueblo? ¿Salió uno de estos muchachos de Jair como misionero? No, amigo oyente, vivían en Galaad.
El profeta Jeremías preguntó allá en el capítulo 8 de su profecía, versículo 22, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? Es posible que no hubiera bálsamo, pero sí había el rebuzno de los asnos en ese tiempo. Ahora es verdad que no es malo tener asnos, pero no es nada bueno tampoco que un hombre que es juez pase tanto tiempo con tantos muchachos y asnos, y es importante que veamos esto. Nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén sentado sobre un pollino para cumplir la profecía y para presentarse como rey, y le cantaron los hosanas. Satanás se puso bravo y las autoridades religiosas protestaron al entrar Cristo en la ciudad. Pero ninguno de los asnos de Jair jamás logró que se entonara ni un solo hosana. Cuando estos animales rebuznan, creemos que Satanás sonreía y que la multitud se divertía de lo lindo. Jair es la descripción de una prosperidad sin propósito, amigo oyente, y es una cosa peligrosa. Vemos el mismo cuadro en los días de Noé, cuando se estaban casando y dando en casamiento. Esto también se demuestra en la historia de Salomón, cuando envió las naves para que le trajeran monos y pavos reales. Los pavos reales para belleza y los monos para diversión. Hoy en día tenemos una prosperidad sin propósito. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿cuál es el objetivo de su vida? ¿Tiene rumbo? ¿Tiene objetivo? ¿O es su vida aburrida? Lo que nos hace falta hoy en día, amigo oyente, es dirección y dimensión en nuestras vidas. Nos hace falta una causa, y la causa de Jesucristo todavía sigue siendo el reto más grande que un hombre pueda tener. Este Jair, pues, fue un caso especial, ¿no le parece? Los tiempos de Jair también se caracterizan por un prestigio sin poder. Él era el hombre sobresaliente de la comunidad. Probablemente los agentes de tránsito nunca multaron a sus hijos por una infracción, pero el versículo 5 no habla de ningún monumento para Jair. Hasta fue sepultado en un sitio no conocido. Nunca hizo ningún acto noble, nunca hizo ningún hecho digno de mención, nunca ganó una victoria. Tenía 30 burros de fuerza, pero ni un solo caballo de fuerza, es decir, no tenía ningún poder espiritual. Vivimos en un tiempo cuando la iglesia ha perdido su poder. ¿Qué descripción tenemos en este hombre Jair? Es una descripción de muchos cristianos hoy en día. Son ornamentales, sirven de adorno, pero no tienen ningún poder en sus vidas. Tienen belleza y prestigio, sí, pero carecen de todo poder. Así fue este juez Jair. No hizo nada. Murió y fue sepultado. Y bueno, vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque se nos agotó el tiempo. Sin embargo, retornaremos por esta misma frecuencia en la continuación del estudio de este libro de Jueces. Hasta nuestro próximo programa, y que el Señor le bendiga abundantemente. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 10 de Jueces. Y en nuestro programa anterior, hablamos de Tola y Jair. Comenzaremos hoy leyendo el versículo 6 de este capítulo 10 de Jueces. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Uno creería que después de todas sus experiencias, los israelitas aprenderían que al volver a la idolatría, se hallarían o se meterían en muchos apuros otra vez. Pero parece que no aprendían. Debido a su idolatría, cayeron otra vez en esclavitud y durante 18 años sirvieron a los filisteos y a los amonitas. Rehusaron servir al Dios verdadero. Uno creería que aprenderían una lección, pero la naturaleza humana, amigo oyente, es una naturaleza caída. Jeremías ha dicho allá en el capítulo 17 de su profecía, versículo 9, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?» Ni usted ni yo, amigo oyente, ciertamente no conocemos el corazón humano. Es más fácil para nosotros señalar con el dedo a estos israelitas que vivieron unos 1000 años antes de Cristo y decir que hicieron lo malo, que ver que lo que hacemos nosotros también es malo. ¿Cómo nos va a nosotros hoy en día? Permítanos decir, amigo oyente, que hoy hay una terrible apostasía en la iglesia. La naturaleza humana es así y por eso nos hallamos hoy en tantas dificultades. Las naciones tratan todo método y plan político y ninguno de estos ha resultado. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo? Permítanos decírselo. Han ido a un lugar diferente que el que debían haber ido para buscar ayuda. Solamente un retorno a Dios les pondrá en el camino apropiado y correcto, amigo oyente.
Los israelitas se volvieron a los otros dioses y rehusaron servir al Dios vivo y verdadero. Y mire usted lo que les pasó. Leamos el versículo 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Amigo oyente, Dios puede quitar su instrumento cuando ese instrumento le falla. Muchos creen que Dios tiene que contar con la iglesia, y con una cierta iglesia en particular, y que Dios tiene que contar con la nación que envía misioneros con el mensaje de su amor. Permítanos decirle, amigo oyente, que Dios no tiene que contar con ninguno de nosotros. No depende de ninguno de nosotros de ninguna manera. Nosotros, en cambio, sí dependemos de Él. Los israelitas probablemente habían llegado ahora al punto más bajo que podían descender. La situación se había vuelto desesperante. Y veamos lo que hacen aquí en el versículo 10, de este capítulo 10 de Jueces. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Los israelitas por fin se desesperaron tanto que entonces decidieron volver a Dios. Y aquí vemos la misma historia representada nuevamente. Es el ciclo de la historia que rueda y todavía rueda hoy. ¿Y qué pasó? Leamos los versículos 11 al 16 de este capítulo 10 de Jueces. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¡Cuán misericordioso y bondadoso es Dios, amigo oyente! Ahora fíjese usted lo que ocurrió aquí en los versículos 17 y 18. Entonces se juntaron los hijos de Amón, y acamparon en Galaad, se juntaron asimismo los hijos de Israel, y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. A los israelitas les hacía falta liderazgo, y eso siempre es característico de los hombres o de una generación que se ha apartado de Dios. La verdad es que por muchos años ha habido una falta de liderazgo en el mundo. Nos hace falta un liderazgo vital, pero parece que no podemos hallarlo. Esta fue la experiencia de Israel. Ahora acuden a un hombre para que les dirija, a quien en circunstancias normales no habrían acudido de